Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos vean. Estamos en un capítulo más sobre esta serie de Soy Incansable. En esta vez estamos hablando sobre un tema selecto muy exquisito de la hematología maligna, que son los linfomas. Para mí un honor y un gusto estar aquí con mi maestro Valentín Lozano Zabaleta, uno de los expertos mundiales del linfoma, uno de los mejores expertos nacionales del linfoma. Es el que coordina parte de la clínica del linfoma, que es una clínica muy grande, es quizá de los tumores hematológicos que más ingresan al año en el Instituto Nacional de Cancerología, pero también pues un gran amigo, un maestro al cual le debo mucho respeto, le debo mucho por esto, porque por él soy, y aprendí mucho con él cuando era residente, a pesar de que yo soy más grande que él, por días. Mi maestro Valentín Lozano Zabaleta, médico experto en linfomas, quien hoy nos viene a hablar un poquito de linfomas en general para que la familia incansable se empape un poco de lo que es el linfoma. Maestro, gracias por aceptar la invitación. Nuevamente lo comprometo de una vez porque vamos a hablar de generales de linfoma, si llega a los tratamientos, y hablaremos para el mes de septiembre sobre linfoma difuso, son los grandes en particular, y los foliculares, que son los más comunes. Díganos, maestro, ¿qué es para la gente que no es médico, qué es el linfoma? Pues bueno, gracias por la invitación. Y bueno, pues primeramente, hablar de los linfomas es un grupo de enfermedades neoplásicas muy amplio. Tenemos dos grandes grupos, los linfomas de Hodgkin, que son básicamente 5 variedades histológicas, y los linfomas no Hodgkin, que es un grupo mucho más numeroso y que suele ser también pues la neoplasia, que justamente es la que más vemos. Dependiendo de la clasificación histológica, eso es lo que hace las diferencias entre el comportamiento de los distintos tipos de linfoma. Para esto, los dos más representativos dentro de los linfomas no Hodgkin es el linfoma difuso de células grandes, seguido del linfoma folicular. Y una parte importante a considerar aquí es que desde el punto de vista clínico también hay diferencias relevantes. Los linfomas de Hodgkin es una neoplasia que suele tener un comportamiento más noble. Además, tiene también una mayor posibilidad de curación, a diferencia de los linfomas no Hodgkin, que tienen un comportamiento más agresivo y que, dependiendo entonces de la variante, del tipo de linfoma o subtipo de linfoma, es como se categoriza también pues el pronóstico para muchos de ellos. Entonces, hay distintas formas de poder ver a los linfomas, desde el punto de vista histopatológico, que es la parte más compleja, pero también dependiendo del tipo de origen, la mayor parte de linfomas se pueden generar en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es parte de nuestro sistema de defensa, y en estos sitios es donde están los linfocitos. Estos linfocitos que se transforman a una forma maligna, y de ahí se derivan justamente los linfomas. La mayor parte pues tienen su inicio a nivel ganglionar, pero pueden aparecer en cualquier otro sitio. Tenemos linfomas que pueden aparecer en el sistema nervioso central, linfomas primarios de hueso, primarios de pulmón, primarios gástricos, primarios en cualquier otro sitio. Entonces, también esto depende del comportamiento, que si tiene un origen ganglionar, pues muchas veces el crecimiento es un poco más lento, no así cuando tiene involucro de otros órganos, y ahí también el comportamiento suele ser también más agresivo. Por otra parte, el linfoma de Hodgkin, que es el otro escenario, es una neoplasia que, pues bueno, tiene un mejor comportamiento, y hay dos grandes grupos. Vemos un pico de incidencia en los adolescentes y otro pico después de los 40 a 45 años. Entonces también ahí, entre más joven es el paciente, el comportamiento suele ser también de alguna manera más noble, y su organismo permite tratamientos intensivos que no así ya en personas mayores. Entonces, muchas ocasiones el poder tener comportamientos clínicos tan amplios, tan variados, hace que entonces cada paciente en su individualidad, dependiendo de la variante, dependiendo del subtipo de linfoma, también otra parte a considerar es el tipo de linfocitos. Si la neoplasia se origina de linfocitos B, es una neoplasia que es la más frecuente, prácticamente 90% de los casos. Pero cuando es de linfocitos T, suele tener un comportamiento más agresivo,
Y entonces también desde el momento del diagnóstico, de acuerdo a la variante, al subtipo del linfoma y al inmunofenotipo, si es B o T, también infiere entonces el comportamiento esperado y de ahí la necesidad entonces también de poder, de acuerdo a lo que uno aprende en la facultad en cuanto a la historia natural de la enfermedad, pues el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que lamentablemente en nuestro medio es parte de lo que muchas veces limita pues el abordaje de pacientes. Hay ocasiones en las que nosotros como institución de referencia, los pacientes llegan ya en etapas avanzadas, ya incluso con enfermedad diseminada, y muchos de ellos también, pues pacientes ya de edad avanzada. Entonces, son escenarios que nos limitan de alguna manera entre la complejidad de la enfermedad, más la edad, más comportamientos ya con enfermedad diseminada, suele entonces también ser un verdadero reto para lo que pues uno en la práctica del día a día tomar decisiones de esta naturaleza. Oiga, maestro, yo, por ejemplo, ahorita de todo lo que nos estaba comentando, en la clínica de mieloma, ya de ver yo tantos mielomas, ya me permitió a mí generar un plan estratégico para difundir y generar una detección oportuna del mieloma. Usted, que tiene mucha más experiencia, cuando dije más años, yo soy más grande es porque tengo más años que el maestro, pues, a eso me refería en edad, pero el maestro tiene un montonal de tiempo viendo linfomas. ¿Usted ya tiene estructurada o más o menos una idea de cómo haría usted su estrategia para la detección oportuna de un linfoma? Bueno, una parte importante a considerar es que no hay como tal una receta, porque finalmente siendo una enfermedad tan amplia, con un abanico de comportamientos clínicos, entonces lo que habitualmente debuta en la enfermedad, si es de origen ganglionar, normalmente pues el inicio de, pues, es ganglios que empiezan a aumentar de tamaño y que no duelen, son los que finalmente siempre hay que ponerle atención. Cuando los ganglios aumentan de tamaño, pero son dolorosos, normalmente son ganglios infartados, ganglios de origen inflamatorio, y ahí habitualmente pues hay que buscar infecciones como causa de este crecimiento ganglionar. Pero un ganglio que está creciendo, que no duele, y si no está asociado a infección, ese es el primer punto que uno tiene que considerar. Entonces, los sitios que habitualmente permiten una buena palpación ganglionar es a nivel de cuello, a nivel de axilas, a nivel de ingles, que es donde las cadenas ganglionares están más superficiales. Y entonces, de manera promedio, los ganglios pueden medir hasta 1 centímetro. Pero si estos ganglios crecen más de este tamaño, entonces necesariamente son los sitios que hay que ponerle atención y donde muchas ocasiones lo vemos aquí. Hay pacientes que tienen evolución de 3 o 4 meses con ganglios que no fueron biopsiados y que si en su momento se hubiese hecho una biopsia más temprana, hubiese permitido también detectar a la enfermedad de manera más temprana y con un mejor pronóstico para los pacientes. Entonces, es difícil categorizar pues bueno, una estrategia finalmente para una enfermedad tan variable, ¿no? Entonces, la recomendación es esa, si hay ganglios que aumentan de volumen, que no duelen, y si no están asociados a infección, necesariamente son a los que hay que poner ahí un foco rojo como alerta. Y no alertarse entonces. A mí en la consulta primera me llegan muchos niños con ganglios pequeños como semillitas. Muchos son dolorosos, pero el crecimiento no es progresivo. Sí, normalmente en la infancia es esperable que los ganglios puedan ser palpables y muchas ocasiones también es motivo de consulta. Habitualmente son ganglios inflamatorios que están respondiendo básicamente a dos virus ambientales, el citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr, a los que todos hemos estado expuestos. Pero en la infancia es ese primer contacto que tienen los niños con virus ambientales que necesariamente los ganglios hacen la respuesta inmune contra esos virus para dejar la inmunidad ya de por vida y entonces es esperable que en la infancia puedan palparse estos ganglios sin que necesariamente suele ser de origen maligno. Entonces es parte de lo que uno ve en la práctica, pero bueno, si esto ocurre en la infancia, no necesariamente tiene que ser algo maligno, suele ser algo inflamatorio y en respuesta pues a estos agentes virales. Familia Incansable lo dice el experto, lo dice uno de los médicos que más linfoma ve durante el transcurso del año, que más linfomas trata durante el transcurso, los ha visto de todos los colores, de todos los sabores, entonces es algo que a él relativamente no le espanta, por lo tanto, uno, no tiene que espantarse usted, señora, compañero médico, no oncólogo, no tienes por qué espantar, consulta con un experto y creo que el criterio tiene que ser que sea de crecimiento progresivo y que no sea doloroso. ¿Qué otros síntomas les pueden recomendar a estos chicos médicos de nueva generación? Ponle atención, así como
fue usted ahorita muy puntual, hay que poner hincapié en que sea de crecimiento progresivo y que no sea los. ¿Qué otros datos le debería? Bueno, hay lo que llamamos síntomas B, que es la presencia de sudoración nocturna, que suele acompañar también a los pacientes en el curso del desarrollo de un linfoma. También la presencia de fiebre que no esté asociada a infección. Y muchas veces la fiebre y la sudoración suele ser de predominio vespertino o nocturno. Los pacientes que refieren que noche a noche hay que hacer incluso cambio de ropa, de cama, de sábanas, porque es una sudoración excesiva. Por otra parte, también la pérdida de peso. Normalmente, para ser considerado, ¿sí?, como un síntoma B, es que la pérdida sea de más del 10% del peso corporal habitual. Entonces, con esos tres datos, suelen ser también un foco rojo que uno debe buscar. Y una característica que no está considerada dentro de los síntomas B, pero que también suele ser un hallazgo muy, muy frecuente, es la presencia de comezón, sobre todo para los linfomas de Hodgkin. Los pacientes se quejan de una comezón excesiva, con lesiones incluso en la piel por el rascado. Y entonces, aunque no está considerado como tal, insisto, como un síntoma B, pero la presencia de estos tres más una comezón excesiva suele ser un foco que también a veces el paciente lo ha tenido por meses antes de llegar al diagnóstico. Entonces, es parte de lo que también uno tiene que, digamos, como mostrando ahí como parte de un hallazgo clínico que puede muchas veces anticipar estos síntomas. Ahora, en muchas ocasiones hay diagnósticos tardíos justamente porque, por ejemplo, los linfomas gástricos. Muchas ocasiones hay pacientes que tienen meses y meses con enfermedad acidopéptica mal diagnosticada, nada más como justamente una enfermedad a veces por reflujo o por una gastritis, y que reciben omeprazol o cualquier inhibidor de estos de bomba de protones y que no corrige, y que entonces por meses y meses siguen sintomáticos, y hasta que entonces se hace algún estudio endoscópico y el hallazgo entonces es de una lesión a este nivel. Pero entonces también son de estos hallazgos que a veces pues más vale hacer estudios. Una gastritis que no remite, pues bueno, en automático es pensar entonces en un estudio endoscópico. Otra parte que también veo con mucha frecuencia, pacientes con linfomas cutáneos que a veces son mal diagnosticados como psoriasis. Entonces, el empezar a utilizar esteroides tópicos empieza a mitigar la sintomatología, y entonces por meses y meses están diagnosticados como psoriasis, y el hecho de estar utilizando esteroides, pues bueno, aplaca la comezón, disminuye la reacción inflamatoria de la piel, se apagan incluso algunas placas, pero ya que detona la enfermedad y ya con un comportamiento mucho más agresivo, y es entonces ahí hasta que se hace la biopsia. Entonces muchas veces no es prudente también estrictamente nada más con la parte clínica pensar en una psoriasis. A veces las placas suelen ser muy fáciles de confundir, entonces por lo prudente, y la recomendación sería esa, es mejor tener una biopsia de piel y ya sobre esta categorizar mucho mejor a la lesión, y no dar tratamientos a ciegas que, bueno, mitigan la sintomatología, pero que entonces hacen que la enfermedad siga su curso, y cuando detona ya lo hace de una manera mucho más agresiva. Ahora, maestro, ahora, muchos médicos generales me han preguntado, y no oncólogos de otra especialidad, que nosotros muchas veces los confundimos, puesto que tenemos dos linfomas, el Hodgkin y el no Hodgkin. ¿Cómo ellos tendrían que diferenciarlos si hablamos de síntomas similares, quizá de un patrón de estadificación igual? ¿Cuál es la diferencia o cómo se tendrían que referir ellos? Ok, la única manera de hacer diagnóstico de enfermedad es la biopsia. Desde el punto de vista clínico es exactamente el mismo comportamiento, un crecimiento ganglionar, que no duelen. Una parte importante es que el linfoma de Hodgkin suele ser más de crecimiento supradiafragmático, es decir, lesiones a nivel de cuello, ganglios supraclaviculares, a veces axilares, y en menor proporción los ganglios por abajo del diafragma. Pero los linfomas no Hodgkin sí tienen entonces un comportamiento mucho más variable, porque entonces abrimos justamente este abanico del que, dependiendo de dónde está el tumor primario, dependiendo de dónde está la afección ganglionar o extraganglionar, va a ser entonces el tipo de sintomatología. Entonces, ahí la única manera de poder diferenciarlo es estrictamente con biopsia. Entonces, pues en resumen, la mejor forma de abordar este tipo de lesiones, bueno, si hay una lesión accesible, y insistiendo en que si son ganglios que no duelen, pero que están creciendo de manera paulatina, que van acompañados de síntomas B, que no están relacionados con algún proceso infeccioso, entonces ahí lo prudente pues es tomar necesariamente la biopsia. Ahora, una recomendación que sí vale la pena recalcar ahí
Un ganglio idealmente siempre tiene que hacerse una biopsia incisional, es decir, extraer el ganglio completo. En otros padecimientos a veces se puede hacer una biopsia por aspiración con aguja fina, tomar únicamente el contenido que queda en la aguja y a veces con una citología puede orientar en algunos otros tipos de linfoma, como mama, como tiroides. Pero en los linfomas ahí necesariamente hay que tener el ganglio completo porque es muy importante, por una parte, la forma en la que crece, si es difuso o si es folicular, y por otra parte, para la realización de la inmunistoquímica. La inmunistoquímica son todas estas tinciones adicionales que nos van a permitir categorizar mejor qué hay en la membrana de estas células neoplásicas, qué hay en el citoplasma, qué hay en el núcleo, y de esta manera entonces poder ponerle nombre y apellidos a ese linfoma. Entonces, idealmente siempre entonces una biopsia incisional. Ahora, si son lesiones que estén fuera del territorio ganglionar, entonces idealmente ahí se puede hacer una biopsia guiada por ultrasonido, pero con aguja gruesa o con Trucut, con la intención de tener una muestra más representativa que puede entonces tener suficiente material para la realización de la inmunistoquímica. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los médicos que más te abastecen a ti, maestro, de linfomas? O sea, cuando tú ves los de primera vez, ¿quiénes son los que los vieron primero? Bueno, muchas ocasiones son pacientes que inicialmente vio el médico general, después lo vio el médico internista porque la sintomatología no remitía y hasta que finalmente son vistos a veces ya por algún cirujano general o algún cirujano oncólogo idealmente, pero en este proceso a veces han pasado 4 o 6 meses. Entonces ahí es donde falta, creo que parte de nuestra cultura desde el punto de vista clínico, el hacer diagnósticos pues más tempranos, pero sí con esa fineza que necesitamos distinguir. Sí, el poder hacer una biopsia de manera más temprana, si, aunque sea médico general, pero estoy sospechando de una lesión, no necesariamente tengo que esperar a veces hasta que lo vea el cirujano oncólogo. A veces incluso hay gabinetes, hay laboratorios que te hacen biopsias por ultrasonido. Sí. Entonces puedes hacer pues el envío a uno de estos laboratorios que te hacen ya las biopsias y entonces de esa manera tú puedes avanzar, ¿sí? A veces en meses, el poder tener un diagnóstico temprano. La finalidad de estos podcasts es que en los 30 minutos que te van a ver se sientan seguros los médicos generales y los no oncólogos, no hematólogos, de que están haciendo bien las cosas. Desde tu punto de vista, ¿hasta dónde es permitido? Que ya te llegó un paciente que tiene la sospecha y tiene un ganglio. ¿Hasta dónde tú dices, mira, es correcto que hagas esto y esto y esto y después no lo envíes? Ok. Bueno, una parte importante aquí es que la palpación de los ganglios, si son mayores de 1 centímetro, que no están asociados a infección, no duelen. Y por otra parte, hay síntomas agregados que finalmente se vuelven un foco rojo. El paciente está con fatiga, tiene mucha comezón, está sudando por la noche. Entonces, de alguna manera, el interrogar intencionadamente este tipo de datos, porque en muchas ocasiones, a veces, si tú no los interrogas, el paciente no te lo refiere. Entonces, si son asociados a infección, puedes dar un tratamiento antibiótico y, pues bueno, monitorearlos. Pero si no hay datos de infección y al mismo tiempo existe sintomatología adicional, entonces ahí, pues lo ideal es que no te esperes. Si tienes oportunidad de enviar pacientes para una biopsia guiada por ultrasonido o guiada por tomografía, entonces de esa manera puedes anticipar ¿sí? el diagnóstico precoz y muchas ocasiones ya con la revisión de patología, a veces el diagnóstico preliminar te puede decir un probable linfoma, pero ya con la inmunohistoquímica es con la que entonces ya permite hacer, pues categorizar mejor el tipo de linfoma y ya entonces con la inmunohistoquímica poder tener entonces ya la fineza para pues el subtipo específico del linfoma, que puede ser un folicular, puede ser un linfoma de células del manto, puede ser un linfoma T periférico. Entonces, ¿quién te da el apellido? Necesariamente es la inmunohistoquímica. Pero una biopsia anticipada necesariamente pues es parte de lo que deberíamos estar haciendo de manera más oportuna. Que no se queden entonces con el reporte morfológico del patólogo, que pidan la inmunohistoquímica y con eso ya cumplieron. Y referirlo al centro donde hay un hematólogo. Si no tiene IMSS, si no tiene ISSSTE, pues este es uno de los centros o cualquier oncológico estatal. Pero si tiene IMSS o ISSSTE, pues con su hematólogo del ISSSTE o IMSS que le corresponde. Maestro, ¿es curable? Bueno, dependiendo, porque aquí hay una paradoja. Hay linfomas agresivos, como el linfoma difuso de células grandes. Tiene un comportamiento agresivo, pero suelen responder bastante bien al tratamiento. Tengo pacientes que fueron tratados a finales de los 90, estamos en 2024 y están
perfectamente bien. Cuando no teníamos todas las drogas novedosas. Exactamente, no había en aquel momento ni anticuerpos monoclonales, no había inhibidores de señalización y pues con la quimioterapia estándar, muy buenas respuestas. Pero hay otros tipos de linfomas que, aunque los foliculares, por ejemplo, que son indolentes, que pueden tener a veces una sintomatología sumamente noble, muy silenciosa incluso, pero que una vez que reciben tratamiento pueden recaer con cierta frecuencia. Entonces, ahí el comportamiento clínico, pues también no es, digamos, una generalidad. Hay pacientes con difusos de células grandes que pueden recaer y lamentablemente la evolución es mala, o linfomas foliculares que tienen más de 10, 12, 15 años de haber sido tratados y sin evidencia de enfermedad. Entonces, aquí finalmente sí depende mucho de la etapa clínica al momento del diagnóstico, de la respuesta que se haya tenido con la primera línea, porque esa parte es la crucial también. Si hubo pacientes que tuvieron tratamiento de primera línea y la respuesta no fue la óptima, entonces una segunda, una tercera línea van disminuyendo las posibilidades de respuesta. Entonces necesariamente la respuesta a la primera línea es la que nos marca la pauta para el comportamiento de la enfermedad. Y una vez que han sido tratados, el periodo de alguna manera crítico son los 2 primeros años, porque ahí es cuando más frecuentemente pueden ocurrir las recaídas. Ya después de 2 años disminuye dramáticamente la posibilidad de recurrencia, pero no imposible. No es una reducción a cero. Entonces siempre es prudente mantenerle la vigilancia y sobre todo si son pacientes que debutaron con enfermedad voluminosa, con enfermedad en sitios extranodales, que de alguna manera pues siempre se vuelven de alguna manera más, pues es una población quizá más vulnerable. Entonces ahí el seguimiento, pues además de los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, una buena revisión clínica y entonces esto, bueno, te permite entonces en la medida de lo posible ir espaciando los tipos de consulta, verlos inicialmente de cada 3 meses, después cada 6, después quizá de manera anual y ya después de 5 años, pues lo puedes ir espaciando más todavía. Maestro, para terminar, ¿cuánto es la clínica de mieloma múltiple que manejas tú? ¿Cuántos pacientes tienes? Bueno, el promedio de pacientes, prácticamente por semana veo alrededor de 70 pacientes, entre los diferentes días de consulta, los pacientes de vigilancia, los pacientes que están en tratamiento activo, y el promedio ahorita de pacientes debe ser quizá de 2,000 pacientes Así aproximadamente. Créanmelo, el maestro Valentín Lozano, de las personas que más linfomas ve en el Instituto Nacional de Cancerología y en México, definitivamente. El Instituto Nacional de Cancerología, un centro de alta referencia. Él es uno de los 5 médicos que ven linfoma, pero es de los que tiene más años viendo linfomas, él y la doctora Rivas. Maestro, te agradezco mucho, claro, concreto y sencillo. Creo que está el compendio básico para que la gente, los médicos no oncólogos, sepan qué hacer y sobre todo se tienen que espantar. Le dicen, tienes linfoma, se tiene que espantar la gente. No necesariamente. Uno de los acrónimos que más uno busca en la oncología, que es el diagnóstico oportuno, siempre nos va a dar mejores herramientas y mejores posibilidades de tratamiento. Entonces, el cáncer, como muchas veces lo vemos, ¿no? Es curable si se descubre a tiempo. Entonces, aún así, muchas veces el hablar de cáncer, pues la palabra pega y pega fuerte, pero no necesariamente es una sentencia de muerte. Entonces, se pueden tener muy buenos resultados y tengo infinidad de pacientes que después de 15, 20 años de tratamiento están haciendo una vida perfectamente normal. Así es, familia incansable. Si usted le dijeron que tiene linfoma, no tiene IMSS, no tiene ISSSTE y no ha recibido tratamiento, creo que este es un muy buen lugar y obviamente con el expertísimo, usted créame que le va a ir bastante bien. Maestro, pues le agradezco muchísimo. Como siempre, agradecemos a nuestros maestros. Este es algo que agradecemos siempre al papá de Gabriel, a América y a Miguel, que pues son de Yurécoro, Michoacán, que se dedican a esto. Pues Gabriel tiene leucemia linfoblástica aguda y este chico está tratándose en el Instituto Nacional de Pediatría, pero ellos se dedican a esto y obviamente ellos pues son fan de todos los productos incansables y no dudaron en hacernos esto nativo, cosa que le estamos dando al maestro. Al maestro lo que le sobran son tazas, pero ninguna como esta. El maestro. Muchas gracias, Muchísimas maestro. gracias, Ramiro. Agradecemos mucho. Algo que le tengas que decir a toda la gente antes de... Pues agradecer primero la invitación y la oportunidad de pues este tipo de foros, y donde sí la cultura que necesitamos en prevención de salud es algo que tenemos que seguir trabajando y pues bueno, nada más.
Muchísimas gracias. Así es, familia Incansable. Estamos con uno de los expertos mayores a nivel nacional de linfomas y a nivel mundial, el doctor Valentín Lozano Zabaleta, maestro de nosotros, maestro de muchos jóvenes residentes y algo importante también, pues ha sido coautor, tutor, artículos, libros, trabajos de investigación, pero sobre todo formador de mucho material hemato-oncológico que hoy está desparramado por toda la República Mexicana y por Sudamérica, ¿no? El maestro Valentín Lozano, maestro de muchos de nosotros, un gusto y un placer, maestro. Yo soy el doctor Ramiro Espinosa, desde el Instituto Nacional de Cancerología, para todo el Instituto y México, uniendo a toda la familia incansable del país. Muchas gracias, maestro. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Pues haciéndoles la invitación a escuchar este podcast, hablando de linfomas, una neoplasia muy frecuente y de hecho de las neoplasias hematológicas, pues la causa más frecuente de internamiento y además de pues un resumen, una reseña de esta neoplasia tan amplia y al mismo tiempo pues deseando sí, que pues a todos nuestros pacientes puedan tener acceso a una información más clara, más sencilla, más digerible. Y por otra parte, pues bueno, en el mes de septiembre, que es el mes del linfoma, haremos un compendio y una revisión amplia de pues esta patología a nivel nacional con nuestra casuística y pues bueno, con las noticias que tengamos para este momento respecto a las actualidades y el tratamiento del linfoma. Muchísimas gracias, los esperamos. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.